llamado Hablemos con Corazón. Y bueno, lo que han escuchado acá en las previas es toda la gente que el día de hoy ha venido, de la cual agradecemos un montón. Muchas gracias a ustedes por darse el tiempo de venir un momento para poder escuchar acá, para poder estar en este nuevo programa. Gracias por su presencia, gracias por su tiempo. Y por supuesto, saludar a todas las personas que nos siguen a través de la página oficial de Somos Perú. Gracias por conectarse. No se olviden, por favor, de compartir, de comentar. Y antes de empezar, por supuesto, queremos mandarle un saludo grande a nuestra presidenta Patricia Ly Sotelo, que es ella la que siempre nos brinda estos espacios para poder conversar, para poder conocernos, para que ustedes, que de repente no solamente los militantes, no solamente los simpatizantes, sino que otras personas que ya se están conectando con Somos Perú, que están conociendo un poquito más del partido, que están conociendo un poquito de nuestra historia y que se interesan, por supuesto, en nuestros candidatos, es por eso que nuestra presidenta nos da este espacio para que ellos puedan hablar, para que ellos puedan dirigirse a ustedes y que ustedes puedan conocer un poquito más allá de ellos. Así que, presidenta, desde ya agradecemos mucho, mucho todo lo que usted hace por nosotros, por el partido y por el país. Muchísimas gracias. Y bueno, el día de hoy me siento muy honrada porque tengo dos invitados para mí de lujo. En primer orden voy a presentar acá a nuestro amigo, pues, Guillermo Aliaga, que es candidato para el Senado Nacional. Guillermo, muchísimas gracias por aceptar esta invitación. Yo sé que tú tienes una agenda súper apretada, pero aún así te das el espacio para poder venir acá a tu casa partidaria. Así que, por favor, un saludo para las cámaras. Bueno, antes que nada, muy buenas noches con todos. Gracias, Natalie. A todos los somistas que nos están viendo el día de hoy. Súper contento. Acabo de terminar una actividad en Villa María del Triunfo y me siento súper contento y motivado después de haber terminado venir a este local partidario que realmente les ha quedado hermoso. Felicitaciones para todo el comité organizador del mismo y esperamos poder absolver las consultas y hacer que esto sea dinámico y alegre. Por supuesto que sí. Muchas gracias, Guillermo. Y también tenemos, por supuesto, como invitado acá al doctor Mario Fernández, que es candidato como diputado para Lima Metropolitana. Doctor, muchísimas gracias a usted también por estar acá, por venir, por compartir y por querer mostrarnos un poquito más allá, más del candidato, para que toda la gente nos pueda conocer. Por favor, un saludo a las cámaras. Buenas noches, Nati, buenas noches a toda la gente que nos está viendo a través de live. Y cómo no negarle a una invitación para el partido para poder conocer un poco más sobre la historia de Somos Perú, porque a eso nos están convocando. Y en una época donde se está viviendo la campaña. Lógicamente, como decía Guillermo, este local es el segundo que actualmente tenemos y ha quedado realmente espectacular. Así que a los somistas que nos están viendo, te robo este espacio, Natalie, sería bueno que vengan acá a Miraflores también para que conozcan un poco de lo que es el partido. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Mario. Qué maravilloso saber que tenemos un público tan feliz, tan activo, que apoya a cada uno de sus candidatos. Y como dijo el doctor, todos los somistas, todos están invitados a poder venir y conocer este nuevo local que con mucho esfuerzo hemos podido, pues, tener y ambientar para todos ustedes. A la final todo esto es la casa de ustedes. Y bueno, vamos a empezar ahora sí con el tema de consultas, de preguntas, para que las personas que están acá presentes y las personas que nos siguen a través de las redes sociales puedan conocer un poquito más de los candidatos, puedan conocer un poquito más a nuestro amigo Guillermo Aliaga, pues, que lo tengo acá, que él es un abogado, tiene una maestría de Derecho Empresarial, un doctorado de Derecho Puro en la Universidad San Marcos y especialista en temas mineros, ¿verdad, Guillermo? Entonces, nosotros, los somistas, las personas que nos siguen en redes sociales, siempre vemos un Guillermo imponente, un Guillermo que siempre está
ahí con el brazo y con el puño, grande, serio, hablando de temas muy serios y que bueno, pues obviamente hay que tocarlos por la coyuntura que estamos viviendo en este momento, pero también queremos conocer un poquito más de Guillermo y queremos conocer un poquito más de la historia. Y la pregunta es, Guillermo, ¿cómo llegaste a esta casa? ¿Cómo llegaste? ¿Cómo conociste a Somos Perú? Hay muchas personas que quizás no lo conocen, no lo saben. Entonces queremos que nos cuentes un poquito de esa historia, de esos inicios, de ese génesis acá en la Casa Somista. Bueno, tendríamos que remontarnos al año 2016, 2017, que me encontraba laborando en Lince. Yo he crecido en Lince, no solamente laboralmente, familiarmente, sino que mi génesis, como dices tú, fue políticamente en Lince. Recuerdo que allá por el año 2017 se me acerca un amigo, un tal José Enrique Gerí. Y bueno, vino, se acercó y me dijo lo siguiente, me dijo, oye, ya se va a venir una campaña y creo que podrías tentar la posibilidad de ir como candidato a regidor. Total, está joven, por ahí que la profesión de abogado te va a sentir bien, tienes un poco de recorrido en temas políticos que habías hecho a nivel universitario. Bueno, así que, ¿por qué no intentarlo? Después de consultarlo con mi familia, dije, sí, me interesaría ir como regidor. Para esto yo no tenía experiencia de hacer campaña. Así que le dije, mira, yo pongo todo de mí. Mi familia en algún momento ha ocupado uno que otro cargo político, pero yo particularmente he sido ajeno. Así que me invitó a una romería que se hizo allá por La Molina. Me acuerdo que la primera persona que encontré fuera de José Enrique Gerí fue la base de Jesús María. Estaba en ese momento William Mendiburu. Encontré también a hoy día otro candidato a diputado. Estaba William Gutiérrez. Y bueno, hicimos una romería, era el primer acto político somista y me gustó mucho. Me gustó mucho el ambiente, la calidez, la broma, la chacota que era propio de la juventud de aquel momento. Y me dijeron, oye, para ser regidor realmente no necesitas ser somista, pero estás viendo el ambiente familiarón que tenemos acá. ¿Te gusta? Dije, me encanta. Así que fuera de mis actividades extracurriculares, como era jugar básquet, dedicarme un poco a los negocios familiares, dije, ¿por qué no intentarlo? Y acto seguido me inscribí como somista desde el año 2018. Todo el 2017 hice actividades muy particulares, pero el 2018 ya me terminaron convenciendo. Entre las primeras personas que conocí estaban don Mario, también estaba Javier Paredes, y entre aquellos tres me terminaron presentando a Patricia Lee. Me encantó la forma de ser de Patricia, una persona dinámica, una persona inteligente, perspicaz, amable, dura. Entonces dije, no, pues ya tenías todos los componentes, tenía amigos, tenía gente interesante, tenías un norte que seguir, un partido con una mística. Entonces dije, no, a ojos cerrados inscribimos a Somos Perú y heme aquí ya después de casi 8 o 9 años. Qué bonita historia, de verdad, y es muy importante a veces volver a esas épocas, mostrar lo que uno fue, ¿no? Cuando he podido ver un poco más de ti, Guillermo, pues veo que eres una persona que quiere bastante a la familia, que siempre no paras de reconocer el sacrificio de tus padres. Y eso, Guillermo, habla mucho y muy bien de ti. De verdad que me sumergí un poquito a tu fanpage y saqué una pequeña frase que habías puesto que me gustó mucho, que dice, porque quien es capaz de proteger a los más indefensos también entiende la responsabilidad de un país entero. Y una persona que es como tú, que es agradecido con sus padres, que cría 10 perritos, que es animalista, pues obviamente tiene que tener un gran corazón. Y qué bonito poder tener este espacio para poder conocer un poquito más de ti, para que nos puedas contar estos inicios, para saber en qué contexto pues tú conociste a la presidenta Patricia, ¿no? Una mujer excepcional,
una mujer que siempre hablamos de cómo es ella, de sus características, de lo dura que puede ser y de también lo dulce que puede ser como madre, que nos puede tratar a cada una de ellas. Y esa combinación que ella puede hacer es el secreto de su éxito, es el secreto del éxito de cada uno de nosotros y por qué Somos Perú está en el lugar que está. Así que agradezco mucho que nos puedas contar un poquito más de acá de tu historia, Guillermo. Y ahora vamos acá con el doctor Mario. Doctor Mario, gracias por venir nuevamente. Licenciado en Ciencias de la Comunicación, máster en Gestión Pública. Doctor, ya en el 10º ciclo de su segunda carrera, que es Derecho. Doctor, le hago la misma pregunta. ¿Cómo empezó esta historia? ¿Cómo usted llegó a Somos Perú? ¿Cómo llegó a conocer a nuestra presidenta? Y sobre todo, ¿cómo decidió usted quedarse acá? ¿Cómo dijo, yo pertenezco a este lugar y quiero quedarme? Bueno, tendría que contar largo y espero que me puedan escuchar, porque para mí Somos Perú es un sentimiento, ¿no? Es parte de mi vida, siempre lo he dicho. El partido como partido me ha permitido desarrollarme profesionalmente, desarrollarme políticamente y conocer un poco más del país. Yo antes de llegar al partido había sido funcionario en algunos gobiernos locales, había sido funcionario también en un gobierno regional de Lima Provincias, y llego acá a Lima, y en esa vorágine de ver y de tratar de seguir creciendo, conozco a una persona, un amigo, Javier Paredes, era militante de Somos Perú, y como parte del trabajo, pues estábamos haciendo una maestría, a él le encargan desarrollar la parte política en Surco, en el distrito de Surco, y me pidió que lo acompañe, ¿no? en ese trabajo. Su trabajo que se vio desarrollado fue muy bien visto por la central y lo convocan a él a la central. Y lógicamente me lleva a mí o me trae a mí también a la central. Y veníamos trabajando en diversas actividades. En ese momento el partido no era nada. Hay que decirlo con sinceridad y yo lo digo con mucho orgullo. Si podíamos haber llenado un ambiente como este, creo que era bastante. En ese momento éramos pocos. El partido pasaba por una etapa de decadencia porque todo el mundo se iba. Había muerto Alberto Andrade y todo el mundo comenzó a fugar sus figuras tradicionales. Javier Paredes me lleva un día a conocer justamente a Patricia Lee y la primera impresión que yo tuve fue justamente lo que acaba de comentar Guillermo, ¿no? Una mujer con un carácter muy fuerte, imponente desde la primera vez que la ves o que la tratas. Y ahí empezó nuestro trabajo. Visitar distrito por distrito, tratando de buscar gente que se pueda sumar al proyecto político, nuevo proyecto político. Y era difícil, era complicado. Porque como le dije hace unos minutos, el partido estaba en una especie de decadencia donde las figuras se iban y la clásica de siempre, buscar el partido de mayor arraigo. Yo recuerdo mucho lo que decía Patti en esos momentos, ¿no? Nosotros vamos a crecer, le vamos a poner fuerza y yo no voy a parar hasta hacer la primera fuerza política nacional. En ese momento una idea, le soy sincero, demasiado descabellada, le digo con sinceridad. Si podríamos cumplir o completar candidatos en Lima Metropolitana, creo que era bastante. Sin embargo, ese trabajo, ese empuje que puso en ese momento bajo el liderazgo de Patti, en ese momento, se logró fortalecer el partido poco a poco. Se presentó una oportunidad para postular a Lima Metropolitana en la revocatoria de autoridades de Susana Villarán, no sé si algunos lo recordarán, y me dan la oportunidad de poder integrar esa lista de integrantes de regidores. Yo les soy sincero, yo venía de ser funcionario en varias entidades, gobierno local, gobierno regional, como lo dije hace unos minutos. Tenía tranquilamente poder trabajar en otro lado, pero me adentré a lo que es la política. Una anécdota en particular que a veces la cuento, un día pasó, estaba volanteando porque acá el que llega al partido empieza desde abajo, desde volantear, pegar fósforos, hablar con la gente, llevar sus banderolas, pintar las paredes. Ese es el trabajo real de un verdadero somista que quiere crecer. Ese trabajo lo desarrollaba yo. Y un día coloco una foto mía, como parte de la anécdota, entregando volantes. Y un amigo mío, que más tarde lo dos es mi compadre, me llama un poco preocupado y me dice a mí, oye Mario,
sé que las cosas están difíciles, mándame tu CV, hay un trabajo para ti para que puedas trabajar. Oye, yo no quiero trabajar. No, es que te he visto volanteando y creo que las cosas te van mal y hay que aceptar que estás mal. No, un momentito, le digo, ¿no? Un momentito. Yo estoy postulando como regidor a Lima Metropolitana y los volantes que yo entrego lo hago con orgullo porque llevo el mensaje de Somos Perú. Yo he tenido la oportunidad de pasar todo el proceso del partido, desde el más pequeño hasta su crecimiento. He pasado las historias cuando no había para pagar al personal, he pasado la historia cuando no había para pagarle la luz a la gente, perdón, pagarle la luz a la empresa Enor, a la que nos alquilaba el local, porque ahora tenemos hasta el local. Y eso siempre ha sido con el liderazgo de Patricia Lee. He sido testigo también cuando mucha gente se iba y no creía en este proyecto. He sido testigo también cuando al partido lo han atacado, lo han querido desaparecer. He sido testigo cuando otros grupos por ambición querían tomar el control de Somos Perú, por ambición. Pero finalmente el corazón somista logró prevalecer. Hoy ya estamos formados, hoy han aparecido figuras nuevas, hemos tenido ministros, hemos tenido autoridades, el alcalde más joven ha sido Somos Perú, nos hemos convertido en la primera fuerza política nacional, y a ustedes toda esa historia saben. Hemos puesto un presidente de la República. Todo lo que dijo en su momento Patricia Lee se ha cumplido. Ahora, ¿qué nos queda a nosotros? Mantener ese ideal, pero por encima de todas las cosas, la lealtad. Si ustedes hoy están sentados acá, entiendan una cosa, que deben ser leales al partido y que aquí van a tener una oportunidad, porque muchos de los que están sentados hoy frente a mí, quizás van a ser regidores, quizás van a ser alcaldes, quizás van a ser congresistas, o por qué no ministros, porque yo también estuve sentado en su momento allí y he conocido a todos, pero no pierdan la humildad, porque si ustedes pierden la humildad van a perder su esencia. He visto gente que con mucho orgullo ha llegado a ser autoridad y después han caído, porque el cargo es pasajero, señor. El cargo es pasajero. Ese es el sentimiento que yo tengo hacia el partido. Me emociona cada vez que hablo de Somos Perú. Si tengo que llevar una banderola, la voy a llevar. Si tengo que volantear, voy a volantear más allá de mi condición, porque he tenido la oportunidad de ocupar los cargos más altos dentro del partido y a nivel de administración pública también, pero no voy a tener ninguna vergüenza o no me voy a sonrojar si tengo que entregar un volante o tenga que llevar el mensaje de mi partido. Muy bien, ahora entiendo, y con ese coraje, y con esa fuerza, y con esa garra que usted habla, que usted dice y cuenta la historia, ¿por qué? Porque él ha vivido desde un inicio, porque ha pasado por muchas transiciones, y ahora entiendo más o un poquito más esa frase que usted siempre pone, pues, ladran Sancho, señal que avanzamos. Ahora tiene mucho más sentido por lo que usted nos está contando. Y claro, por supuesto, hemos pasado por muchas cosas. Hay personas que son, que recién están 2, 3, 4 años acá, ¿no? Y por eso es tan necesario tener a dos personas como ustedes acá para que puedan contar un poquito más allá de la historia que quizá otras personas no conocen, de lo que ha soñado, de lo que ha querido, de lo que nos ha enseñado nuestra presidenta Patricia Lee. Usted, doctor Mario, lo estaba comentando, ¿no? La presidenta siempre ha dicho, acá no se necesita dinero para uno poder caminar, para uno poder hablar, para eso tenemos pies, para eso tenemos boca. Y dicho esto, siempre ella pone un ejemplo que es el exalcalde de Santa Rosa, Alan Carrasco, un muchacho que no creía que él iba a ganar, que dijo, presidenta, yo, pero no tengo plata. ¿Y quién te ha dicho que necesitas dinero? ¿No tienes pies? Sale a trabajar. Y se hizo alcalde de Santa Rosa. Y no solamente eso es lo que nos caracteriza, sino que también tenemos una insignia muy marcada, que es el tema de la labor social. Y justo estaba viendo, Guillermo, ahí al fondo hay una foto tuya, mira.
cargando, a ver si pueden ver ahí, hay una foto de Guillermo cargando un costal de arroz de 50 kilos. Dios, no sé en qué distrito será, Guacho, Guacho, no ¿Ah? sé Guacho, dónde será. Guacho. ¿Dónde se te acuerdas, Eso Guillermo? es Guacho. Guacho, Guacho es. Guacho, Vegeta. subiendo, cargando un costal. Porque esos son los somistas, porque esos son los guerreros. Guerreros que han salido, guerreros que antes de tener un cargo han caminado, hablan con la gente, se comunican, están ahí. Ustedes saben muy bien que Somos Perú, pues, es un partido donde la presidenta nos ha enseñado a caminar, nos ha enseñado a hacer labor social. Y sabemos muy bien que sin acercarnos al pueblo, tú, Guillermo, más que nadie lo sabe, no podemos, si no escuchamos a la gente, cómo saber la problemática, cómo saber. Hay gente que a veces parece hasta tonto o ridículo cuando le dicen, a ver, ¿cuánto cuesta el precio del metropolitano? Ay, pero es que no utilizo. Y hay gente que dice, ay, pero ¿por qué vas a ver? No, sí tiene que saberlo. Tiene que saber lo que sucede en este país, qué es lo que cuesta cada cosa, porque si no, ¿cómo sabes de qué se queja la gente? Y sobre todo, ¿cómo busca soluciones? En base a eso, Guillermo, a lo que has caminado, a lo que has conocido, a lo que has conversado, todo lo que has escuchado de tu pueblo, de tu país, tú que recorres todo el Perú, después de poder entrar a Somos Perú, de conocer a la presidenta Patricia, ¿en qué momento tú sentiste que toda esta labor social, todo este empuje, este corazón, esta vocación, se tenía que transformar en una candidatura? Bueno, lo que pasa es de que, a ver, la presidenta lo que hace es te forma, ¿no? Te da las herramientas. Te da herramientas como las capacitaciones que hace el partido para que puedas entender un poco de este mundo difícil que es la gestión pública. Te da otro tipo de formación que es de carácter social. Inclusive ya ha escalado a otro nivel con el tema de los becarios, que ya es una formación hasta de carácter profesional. Entonces Somos Perú te da distintas herramientas para que tú puedas echarle mano. Inclusive más, no puedo dejar de ser agradecido. Tanto don Mario como yo hemos tenido la oportunidad de trascender de nuestro territorio. Hemos podido visitar Asia, específicamente Taiwán. Y ese bagaje, ese conocimiento, que es muy rico, que no se puede cuantificar en dinero, nuevamente es una herramienta adicional. Y en algún momento tú cuando comienzas a caminar, y yo ahí sí creo que la presidenta es muy hábil, ¿no? Porque te da un montón de herramientas y luego es como que tienes las herramientas acá al costado y comienzas a ver que el foco no funciona. Oye, tendrías que ser tonto para no cambiarlo. Y luego te das cuenta que la pared está picada y te han enseñado pues a comenzar a hacer un trabajo de albañilería. O te das cuenta, por ejemplo, que tu mamá no tiene un techo y se lo quieres parchar. Entonces tienes tantas herramientas y ves tantas necesidades. ¿Por qué? Porque la presidenta te sigue empujando a que veas temas sociales, que en algún momento haces ese match. Entonces dices, oye, voy a la olla común. Claro, una cosa es tener asistencialismo para un hermano que lo necesita en el momento. Pero Somos Perú no es el que regala pescado. Somos Perú es el que le da el pescado porque tienes que sobrevivir en ese momento, pero sobre todo te enseña a pescar, ¿no? Y no solamente te enseña a pescar, sino que trata de buscar que te puedas incrementar tus conocimientos en saber dónde puedes pescar, cómo puedes pescar, qué pescado es el mejor. Y si veo que el marco legal es el propicio, te ayudaré a sobresalir. Y si veo que el marco legal no es el específico, pues tendré que ir un paso más arriba y decir, esto hay que cambiarlo. Yo recuerdo cuando llega el año 2020 y viene la pandemia, ya habíamos sido electos como congresistas. La presidenta de una manera muy hábil agarró y dijo, ¿sabes qué, hijo? Me dijo, te voy a mandar a mis 2 caballos más fuertes, porque yo era neófito en el tema, yo era nuevo. Claro, tenía un aprendizaje de carácter profesional, tenía herramientas que me había dado el partido, pero ya estábamos llegando a una liga mayor. Y recuerdo que en ese momento don Mario fue una de las personas que llegó a mi costado, también estaba Javicho, ¿no? Estaba ahí atrás, estaba Piki, también me la mandaron, ¿no? Y
Y con ese sostén es que comenzamos a ver, y la presidenta dijo, oye, los hermanos peruanos están muriendo de hambre. Y tú tienes que dar un gesto político. Así que puedes hacer dos cosas. O te quedas encerrado en el Congreso y haces las labores de vicepresidente del Congreso, o sales inmediatamente y atiendes a la población. No porque solamente lo necesites, sino porque se tiene que dar un gesto político, una postura política. Y me acuerdo que hablé con Mario y Mario me dijo, oye, y vamos a Huacho, y ahí está esa imagen. Esa imagen es el vivo reflejo de que en plena pandemia se comenzó a hacer trabajo político partidario a la gente que más necesitaba. Y eso es una orientación política. Así como también hay algunos hermanos somistas que han pasado, ha habido muchos más que se han quedado. Y todos ellos tienen una legítima oportunidad de crecer en el partido, pero sobre la base de un ideario que todos los somistas debemos conocer, pero con una pizca ya muy particular que le ha metido Patricia Lee, que es la pizca del carácter social del partido. Eso nos diferencia. ¿Qué hace a Somos Perú importante? Que es un partido de centro, que es un partido que tiene una democracia, que es un partido que tiene una formación de carácter familiar, porque lo dice el ideario, ¿no? Que somos demócratas, pero lo que no dice el ideario, que ya está en la vena de todos los somistas, es el tema social. La presidenta lo repite constantemente. Aquella persona que quiere trascender en el partido, o es más, aquel político ya, puntualmente, que no hace trabajo social, no es político, pero no es una frase cliché. Es algo que tenemos que tener en la vena somista, el saber qué es lo que pasa con el hermano que vive en el cerro, qué es lo que pasa con el hermano que vive al costado de la playa, qué es lo que pasa con el que vive en la selva, qué es lo que pasa con el hermano que tiene su hijo que tiene que caminar 4 horas para poder llegar a una institución educativa. Eso no lo vamos a ver en televisión, eso no lo vas a leer en un libro, eso lo tienes que hacer en vivencia propia. Por eso es que ha proliferado, en el mejor y buen sentido de la palabra, el guerrero somista, que es el que termina de cubrir ese espacio dentro de un gran engranaje que tiene el partido. El partido puede tener políticos, puede tener dirigentes, puede tener secretarios, puede tener coordinadores, puede tener base, pero hay otro elemento fuerte que es el guerrero somista, como aquella persona destinada a que el aspecto social sea su quehacer diario. ¿Por qué? Porque yo me siento contento cuando veo que los guerreros somistas iniciales pues han sido promovidos por su educación, por su formación a distintos puestos. Y aquí tal vez una principal crítica que yo hago a tal vez otras organizaciones políticas, sí, de una manera propositiva. Cuando nos señalan y nos dicen, oye, esos guerreros somistas están ocupando puestos de trabajo en el Estado. Pues sí, señor. ¿Sabes por qué? Porque se han formado profesionalmente, porque tienen mucho más contacto social que el que has tenido tú y toda tu organización política por más de 15 años. Entonces a mí no me vas a venir a decir que no vamos a salir a defender como organización política a todo aquel guerrero somista que se ha fajado y que justamente tiene una oportunidad legítima de ocupar un puesto del Estado. Yo me siento orgulloso de mi partido, me siento orgulloso de tener líderes que no pregonan simplemente con la palabra, sino con el ejemplo. Y si Somos Perú aspira, porque estamos aspirando en medio de esta contienda electoral a llegar a ser gobierno, me voy a sentir muy contento de ver en los ministerios, en las direcciones, en todo tipo de estamento social, a un somista que se ha fajado, que conoce su realidad y con justo derecho está ocupando un puesto y lleva los frijoles honestamente sobre la mesa. Muy bien, un aplauso por favor para Guillermo por estas palabras. Y es verdad, Guillermo, y lo recuerdo en una entrevista que dice justamente cuando te preguntaron esto, ¿y por qué condenar a un militante? ¿Acaso un militante no tiene derecho también de poder avanzar, de poder crecer? ¿Por qué condenar al partido político? Ahí se le mete miedo a la gente y no va a querer participar en política. Luego nos quejamos de por qué la gente, les preguntamos, ¿sabes algo de política? No, no me hables de eso, yo no quiero saber nada. ¿Por qué? Porque cuando pasa cosas como esta, están ahí hincando, en vez de poder, pues,
felicitar un poco de lo que se puede hacer y obviamente tocando el tema de los becados, mencionaste eso, porque para la presidenta es muy importante la labor social, el buen corazón, la vocación, pero también se tiene que complementar con el conocimiento. No podemos, sí, se necesita un buen corazón para ayudar a las personas, pero el conocimiento son las herramientas que nos van a llevar a poder mejorar esa vida de las personas que visitamos, justamente con la analogía que hiciste del pescado. No solamente es porque queremos dar de comer, no, sino porque se necesitaba dar a las personas, porque en ese momento de pandemia, en el 2020, donde nadie quería salir, donde todos tenían miedo, donde toda la gente quería protegerse a ellos mismos y a su familia, es donde sale una Patricia Lee y dice esa frase que dices, político que no hace labor social no es político. Entonces, tengo que salir, si no, ¿para qué estoy dentro de? Tengo que hacer algo por mi país y qué importante es lo que ella nos viene enseñando y que hay que agradecer y hay que saber reconocer porque estamos donde estamos gracias al trabajo que ella tiene y los conocimientos que nosotros tenemos es gracias a eso. Doctor Mario, en su caso, también lo hemos visto que usted trabaja, se viene del RIMAC, ese distrito, siempre lo hemos visto trabajando, haciendo labor social, campañas médicas, lo hemos visto en la Plaza San Pedro, doctor, entregando aguadito a las 10 de la noche a la gente. O sea, no somos ajenos a la realidad que sucede en el país, no somos improvisados, no somos gente que estudió, estuvo en un puesto de trabajo y ya, pues ya, quiero ser, ¿no? No. ¿En qué momento, le hago la misma pregunta que acá a Guillermo, en qué momento, doctor, usted sintió que esta labor social se tenía que llevar a una candidatura para hacer un poco más por el país? Mira, yo sí, por esa parte voy a marcar una posición. Hemos recorrido efectivamente distintas partes del país, hemos conocido las necesidades. Patricia ha tenido esa visión de no solamente ser una dirigente de escritorio, sino una dirigente que recorre, que pisa el campo, que escucha, y ahí vas conociendo la necesidad. Efectivamente, yo hago labor social, no de ahora, sino de hace mucho tiempo. Hay un equipo en el RIMAC que efectivamente se dedica justamente a hacer todo este tipo de trabajo, ¿no? Que no viene de ahora, sino viene desde antes. Ha hecho campañas médicas, han entregado sillas de ruedas, es un equipo en realidad de trabajo, pero ese equipo de trabajo se ha contagiado justamente con todo lo que ve del partido y de forma desinteresada. En el caso de las campañas que hacíamos o entregábamos o dábamos comida a los indigentes, de verdad que yo sí tendría que decir algo que sí me fastidia y me incomoda, porque era una labor que se realizaba casi semanalmente con todo equipo de trabajo que teníamos ahí. Y a raíz de gente mala, porque la gente es mala a veces, sacaron un reportaje diciendo que nosotros estábamos haciendo campaña política cuando ni siquiera se había convocado a elecciones. ¿Y qué le vas a pedir un voto a un indigente? Por favor. Y lamentablemente por eso tuvimos que cortar eso. Hoy, por ejemplo, como candidato me escriben a mí en el interno y me piden ayuda. Yo no puedo hacerlo porque está prohibido por ley. Está prohibido, no se puede. A mí me llevó a ser candidato justamente en el recorrido que tuve. He tenido la oportunidad de ser 2 veces un regidor en el distrito de Rímac, ¿no? Patricia Ali, con la visión que tiene, me dice, ahora a ti te toca ser diputado, ¿no? Y en ese camino estamos ahora, en este momento, ¿no? En ese camino estamos. Por supuesto que sí. Y doctor, quiero tocar un poquito este tema, ya que acá Guillermo lo habló, sobre las oportunidades, ¿no?, que da la presidenta, y justo él también tocó el tema de los becarios. Usted sabe que hay un grupo de muchachos que están becados para que sigan sus estudios, para que sigan especializándose, porque ya hemos aclarado de que no solamente se necesita un buen corazón, sino que también se necesita conocimiento para poder ayudar. En ese caso, no solamente pues esta ayuda se le da a los jovencitos o ese grupo de chicos que vienen y bueno, salen del colegio, ¿no? Sino que también hay otra forma de cómo nuestra presidenta siempre está enfocada
en poder seguir pues haciendo crecer a sus militantes, a sus somistas. Y en este caso, yo recuerdo, doctor Mario, que ella le dio una oportunidad a usted con este viaje que usted realizó a Taiwán, donde tuvo pues fue justamente con nuestro amigo José Tarrillo, que es el alcalde de Pata, porque siempre lo mencionamos, siempre nos acordamos porque de verdad es un verdadero guerrero. Y quisiera que nos cuente un poquito de esa experiencia que usted tuvo ahí y cómo la presidenta le dio esa noticia, dice Taiwán, porque estamos hablando, no estamos hablando de acá a la vuelta, ¿no? Estamos hablando hasta Asia. Mira, te cuento primero, para redondear un poco la idea, el partido, o sea, no lo voy a decir porque soy de Somos Perú, pero si ustedes comienzan a analizar los demás partidos políticos, se van a dar cuenta que ellos no capacitan a su gente. Aquí mensualmente, de manera abierta, se capacita en gestión pública, de manera abierta, con expertos municipales. Muchos de estos jóvenes que se capacitan de manera presencial y de manera virtual, ya tienen el bagaje, ya tienen el conocimiento, incluso hasta diploma de haber participado de esas actividades. Muchos de estos jóvenes han tenido una oportunidad recientemente, como lo decía Guillermo Aliaga, en un ministerio, y que tienen más conocimiento de mucha gente que hoy está hablando. Pero lamentablemente, la mala prensa, y hay que decirlo, por falta de conocimiento, no sabe que un auxiliar es el trabajo mínimo en una entidad pública y no se necesitan muchos requisitos. Y más bien estos jóvenes tenían la capacidad intelectual suficiente para poder desarrollar ese tipo de trabajo como auxiliar. Sin embargo, el poco conocimiento a veces de los periodistas, el poco conocimiento de algunos políticos, hicieron toda una historia. Jóvenes que ganan 2.000, 2.500 soles y que estaban preparados para desarrollar el trabajo, los hicieron prácticamente, como dicen, leña. Los jóvenes los hicieron hasta en la combi. Cuando hay funcionarios que ni siquiera cumplen el perfil y ocupan cargos. Cuando hay entidades copadas directamente politizadas. El partido se ha preocupado por capacitar a su gente porque dice, tienes que ser político, pero también tienes que ser técnico. En múltiples ocasiones, la presidenta siempre ha buscado cómo conseguir capacitaciones para los jóvenes o para la gente que quiera aprovechar esa capacitación. Y yo les soy sincero, el partido consiguió que la gente viaje a Taiwán. Hubieron muchos jóvenes que comenzaron a salir, muchos jóvenes, a capacitarse, a prepararse, a ver otra realidad que es totalmente distinta a la nuestra y conseguir esa realidad y cuando tengan la oportunidad poder hacer eso. Un país diferente, un distrito diferente, una región diferente. Y en esa suerte, después de creo de 10 viajes, tuve la oportunidad, bueno, yo de viajar a la ciudad de Taiwán, que para mí fue una de las mejores experiencias que he tenido, conocer otra realidad, otra forma de gobierno, planes implementados en seguridad ciudadana espectacular que tranquilamente se pueden implementar en nuestro país, en el caso de salud, de igual manera, la costumbre, la educación que tienen ellos. Esa experiencia creo que la voy a poder contarla yo a lo largo de mis generaciones, a mis hijos, a mis nietos, cuando tenga la oportunidad de tenerlos, por supuesto, ¿no? Pero esta oportunidad es la que te da el partido y por si acaso, no se le da solamente a los que son los amigos de la presidenta o los dirigentes del partido. Patricia Lee puede estar acá, le llega 5 invitaciones y ven esta reunión, le puede llevar a alguien y lo lleva. Ha pasado, ha sorteado actividades donde chicos que van a viajar y todo pagado. O sea, todo pagado. Y yo les puedo asegurar que otros partidos políticos no hacen eso. Si llegan las becas, simplemente van su cúpula. Así que chicos, están en el lugar indicado. Si quieren crecer profesionalmente, si quieren crecer políticamente, este partido les abre la puerta. Y cuando tengan la oportunidad de poder, ya sea tener una beca o desarrollar un espacio, aprovechenlo. No pierdan la humildad. Aprovechen. Es verdad, doctor Mario, muchísimas gracias por sus palabras. Y qué importante es poder seguir capacitando a las personas, ¿no? Que estén listas y preparadas
cuando tengan que ocupar un cargo, ¿no? Y ese viaje y todos esos conocimientos, no es que el doctor ya se fue, viajó, estuvo y vino y siguió con su vida, no. Lo transmitieron en el programa que había los martes, que lo dirigía nuestra ex ministra, le mandamos un saludo a Sandrita Gutiérrez. Ella dirigía este espacio y usted contó toda la experiencia y todo lo aprendido. Así que las personas que no lo hayan visto, los invitamos a que vayan a la página oficial de Somos Perú y ahí van a encontrar el video para que le puedan dar play y puedan conocer un poquito de la experiencia que tuvo acá el doctor Mario en este viaje, pues, en este viaje que le pudo otorgar, pudo conseguir esta beca nuestra presidenta. Bueno, y volviendo acá a nuestro tema, Guillermo, tú sabes muy bien que estamos en un proceso bastante complicado, la coyuntura está bastante complicada, tú estás siendo ahorita pues candidato al Senado Nacional, ¿no? Dime, ¿qué representación crees tú en este momento que necesita un peruano de a pie? Bueno, es una pregunta bien difícil de responder, porque el peruano es un ciudadano bien complejo. Tenemos demasiada diversidad y entender esa diversidad de por sí es complicado. No somos un país pequeño, digo, en cuanto a extensión, no somos un país de gente homogénea, porque tenemos de todas las razas, ya tenemos hasta un dicho, el que no tiene dinga tiene de mandinga. Culturalmente somos diferentes. No vas a ir con un mismo mensaje a un ciudadano en Puno, que a un ciudadano en Loreto, que a un ciudadano en Tumbes, que uno en Tacna, que un limeño. Y dentro del propio Lima no es el mismo discurso que necesita escuchar alguien que está de acá, de la puerta para afuera, en distritos de Lima Centro, como aquella persona que se encuentra en Coyique, ¿no? Son distintas realidades, pero dentro de toda esa gran diferencia existen algunos cánones mínimos que compartimos todos en cuanto a necesidades, ¿no? Seguridad ciudadana. Sí, la gente quiere seguridad ciudadana porque eso es un problema transversal. Al hijo del rey como al del plebeyo le roban, le asaltan, le matan, le secuestran. Otro tema es la imagen que tiene hoy en día el ciudadano de a pie del político. Es una imagen desgastada, es una imagen de una persona que se ha llenado los bolsillos. Entonces el ciudadano quiere una lucha frontal contra la corrupción. Otro tema que tenemos en común todos los peruanos es que somos chamba. O sea, no hay peruano que esté dentro de todas sus capacidades que no sea chamba. ¿Qué es lo que quiere el peruano? Oportunidad. El peruano no te mendiga. El peruano lo que te pide es una oportunidad. A mí me apena muchas veces que en el celular me llegan mensajes donde me dicen, deme la oportunidad. No me dice, cuñado, regálame X, Y o Z. Te dice, dame la oportunidad. Y si tú me la das, yo te voy a demostrar que puedo, que soy bueno. Entonces, si comienzas a conjugar todas esas necesidades, lo que tú necesitas es un mensaje político de integración. Y Somos Perú realmente es el partido por naturaleza que integra. ¿Por qué? Porque tenemos un partido que está a nivel de todo el gobierno, desde la presidencia de la República hasta los centros poblados que pueden tener municipalidades. Tenemos regidores, tenemos alcaldes, tenemos congresistas, tenemos consejeros regionales, tenemos gobernadores regionales, hemos tenido ministros, hemos tenido hasta presidente. ¿Por qué? Porque tenemos un mensaje común, es un mensaje de acercamiento, es un mensaje que donde tú necesitas algo, nosotros te escuchamos, lo procesamos, traemos a todos nuestros mejores cuadros y tratamos de chambearlo para ti. Y creo que en esta contienda electoral, pues lo que hace Somos Perú es eso, ¿no? Yo no voy a ir, por ejemplo, al RIMAC a decirle a don Mario, oye, ¿sabes qué? Yo creo que tú necesitas, oye, me va a meter un par de cachetazos y me dice, cuñado, yo sé cuál es la necesidad de mi pueblo, porque la camino y también sé cómo implementar
los mecanismos para poder absolver esas necesidades. Había un tema que quería tocar a colación de lo que dijo don Mario. Mientras otros partidos han tenido que contratar personal para que les elabore su plan de gobierno, que han tenido que jalarse exministros, que han tenido que traer prácticamente marcianos para hacerlo. Oye, yo me acuerdo que Patricia Lee agarró y dijo, viene un equipo, y estaba don Mario también, dijo, empiecen a hacer la redacción con nuestros propios cuadros de lo que es el plan de gobierno de Lima Metropolitana. Me acuerdo clarito que con don Mario nos íbamos en la noche a hacer el plan de gobierno y llamábamos, como no, en ese entonces no era gobernador regional, era Jorge Pérez, y venía y nos traía pues un montón de información en temas de salud y así sucesivamente, para no ir nombrando y no dejando a nadie de lado. Yo al inicio sentía nervios, hacer un plan de gobierno, es decir, la visión de un partido, plasmarlo en un papel. Claro, tenía gente como don Mario que ya tenía años en el tema de gestión pública. Y ahora último, cuando la presidenta dice, oye, ¿sabes qué? George Forsyth necesita un equipo para poder hacer plan de gobierno, yo ya me siento en la capacidad de poder convocar cuadros y decir, oye, ¿sabes qué? No te preocupes, presidente, que venga George, que ponga el lineamiento, tú pones el lineamiento político partidario y de ahí para adelante comenzamos a meterle toda la información, porque en esa capacidad se encuentra el partido hoy en día. Y eso es producto de un trabajo concienzudo, constante y coherente. Entonces, yo me siento contento de que en este tipo de espacios podamos conversar de manera como no lo podemos hacer tal vez en una charla escueta de 4, 5 o 10 minutos, ¿no? Ahora se nos da la oportunidad de decir, oye, estamos en la capacidad de poder llevar a un gobierno nacional, de poder plantear reformas a un Estado que lo pide a gritos, bajo un eslogan, bajo un signo y bajo un pensamiento que nos es autónomo, que es el pensamiento somista. Así es, Guillermo, y claro, y cómo no conocer y cómo no saber de cada uno del rincón del país, porque he visto que estás caminando bastante. Chiclayo, Loreto, Ica, Piura, Cajamarca, Puno, Huánuco, Ayacucho. Dios, eres una máquina, Guillermo. No, de verdad, porque todo eso se ha paseado, lo he estado viendo en su fanpage y de verdad que es increíble el trabajo incansable que vienes haciendo, pero es la única manera de poder conocer, es la única manera de poder responder al país, es la única manera de conocer, como dijiste, las necesidades que tiene cada ciudadano, porque no es lo mismo del sur, lo mismo del norte, es diferente. Son personas con necesidades totalmente distintas y es por eso que uno camina. Y no lo vienes haciendo pues ahorita. No que dijiste, ay, voy a ser senador ya, bueno, tendré que caminar. No, es algo que se viene haciendo desde hace muchos años atrás y que se va aprendiendo y que uno ya va teniendo cierta expertise con lo que viene haciendo y es por eso que cuando ya llega el momento como hacer un plan de gobierno, que poca cosa no es, estamos hablando del futuro de un país, es donde nuestra presidenta sabe los cuadros que tiene, sabe la gente que tiene a su alrededor, sabe muy bien todos los profesionales que tiene. Es por eso que volvemos a decirlo, no solamente es necesario tener un buen corazón, un bonito corazón, buenas zapatillas, caminar, sino que siempre se tiene que complementar con el tema del conocimiento, siempre con el tema del conocimiento. Doctor, ¿usted cuál cree que es la diferencia entre un político tradicional como el que vemos a cada rato, siempre y a montones y a kilos en este país, con un político que se ha formado en Somos Perú? Lo que pasa es que hay que diferenciar que hay políticos de escritorio, ¿no? Que han estudiado en Harvard, seguramente están preparados en el extranjero, pero no han recorrido el país, no han recorrido la necesidad. Aparecen en campañas, van a una olla común, se toman la foto y listo, no conozco la realidad. Se sale del escenario y están que se limpian los labios por el besito que le dio al poblador de ese lugar. En cambio, en el caso de Somos Perú, la mayoría de políticos son técnicos, pero además son políticos.
La mayoría de ellos han recorrido el país. El caso de Guillermo, por ejemplo, Guillermo ha sido miembro de la mesa electiva del Congreso de la República, uno de los más altos estamentos dentro del Congreso de la República. Y yo recuerdo una anécdota con él cuando efectivamente fuimos a Huacho y él iba llevando su saco de arroz para una olla común, creo que una olla común, en época de pandemia, ¿no? Y otra vez los medios de comunicación criticando esa acción. Pero no, es natural, o sea, es una persona que lo hace así. Y porque lo hace así, es porque justamente ha sido formado en el partido. O sea, antes de ser autoridad, ha estado justamente visitando las ollas comunes, parándose en la esquina, yendo al mercado a escuchar a la población. Y es lo que hacemos nosotros. No sé si han tenido la oportunidad, por ejemplo, de hacer campaña en el Mercado Central. Cuando hacen campaña en el Mercado Central, muchos recuerdan al partido, muchos recuerdan al líder, Alberto Andrade. O te vas a San Juan de Miraflores a una olla común y te dicen, oye, acá estuvo Patricia Liz Otelo. Pero ustedes están en campaña, y lo digo de años anteriores, ojo, porque el partido ha hecho actividades sociales cuando no era campaña, cuando ni siquiera estábamos ahorita, donde todo el mundo se desaparecía, donde todo el mundo corría, donde todo el mundo huía, ahí estaba el partido, haciendo labor social, porque la gente lo necesita y es el ADN de nosotros. Ese bagaje nos ha permitido conocer la verdadera realidad. Si esa población necesita agua, ¿por qué no le ponen agua? Quizás no tiene habilitación urbana, o simplemente hay una dejadera de la autoridad, o simplemente el proyecto se paralizó. Pero ese conocimiento ya lo tienes tú. Y cuando tienes la oportunidad de ser autoridad, ya lo puedes plasmar de mejor idea. Hay gente que, por ejemplo, viene y te dice, oye, me falta agua. Pero quizás simplemente necesita un empujoncito y lo puede solucionar. Y autoridades como autoridades ni siquiera tienen ese conocimiento. A nivel nacional hay cerca de 3.000 horas paralizadas, por ejemplo. Y es por falta de conocimiento de las mismas autoridades que eligen, o de los mismos funcionarios, o por caso de corrupción, o por un tema de entrampamiento o burocracia. Es necesario conocer la necesidad en la cancha. Si no conoces la realidad, si no caminas, simplemente vas a ser una persona de escritorio. Hablarás bonito en la televisión, sí, efectivamente, pero solamente eso llegarás a ser. Exacto, doctor, porque nos caracteriza algo. Nosotros trabajamos los 365 días del año. Acá nosotros no solamente salimos cuando se acercan elecciones o como usted dice, porque quiere un voto. ¿Qué voy a conseguir un voto de un indigente? De una persona que duerme en la calle. ¿Usted lo ha visto, doctor? ¿Usted ha ido a repartir aguadito en la Plaza San Pedro, acá en el centro de Lima? Que muchos políticos, cuando lo ven sentados, están... O sea, ni siquiera lo quieren mirar. Correcto. Y esa es la realidad de nuestro país. Gente que a 2 cuadras de Palacio, a 2 cuadras del Congreso de la República, vive en la calle, duerme en la calle, come en la calle. Esa es la realidad de nuestro país que no podemos ver. Exacto, y esa es la diferencia que todos nosotros hacemos. Siempre los políticos de Somos Perú están en la calle y viendo la necesidad, no solamente en elecciones, sino siempre. Siempre estamos al llamado del pueblo, siempre estamos recorriendo todo el país. Tenemos más de 30.000 guerreros somistas a nivel nacional que trabajan todos los días. Guillermo, si tuvieras que priorizar una necesidad urgente en el país en el primer año de gobierno, ¿cuál sería? Indudablemente tendría que priorizarle de la siguiente manera. Seguridad ciudadana, porque si no tienes seguridad, toda tu vida es un descalabro. Segundo, salud. La gente, si bien es cierto, puede seguir viviendo después de la pandemia, es inhumano que tus hijos no puedan tener una atención, que el nivel de anemia infantil haya crecido a niveles exorbitantes, con lo cual estás hipotecando el futuro de toda la siguiente generación de peruanitos. Y el tercer punto, indudablemente, sería educación. Somos Perú ha sido férreo en mantener una lucha constante para el aumento de partidas presupuestales en temas educativos. De hecho, la reforma constitucional que se hizo para establecer de que se tenía que poner el 6% como mínimo
para temas del PBI, perdón, para temas educativos, se hizo a solicitud de Somos Perú. Por supuesto que sí. Ya. Ahora, ¿qué diablos pasa cuando tienes 25 gobiernos regionales? Que no todos son de Somos Perú, obviamente. Y de repente te vas a Huánuco y ves que es la segunda región con mayor límite de incremento de anemia y también de tema de analfabetismo. Obviamente es para meterle un jalón de orejas a ese gobernador regional. Como por el otro lado, te vas a Loreto y ves que si bien es cierto, la tasa más alta de mortalidad durante la pandemia se llevó en Loreto, y ahora estás viendo que el gobernador regional, que es de Somos Perú, se está agarrando casi a puño limpio con otros partidos políticos para sacar adelante el hospital regional, porque eso es un tema que ya es un orgullo somista, que tenemos que dejar salud, educación y seguridad ciudadana por donde vamos. Entonces, bajo ese esquema, a Dios gracias, ¿no? Nuestro candidato presidencial que está caminando por todo el Perú está recogiendo esas necesidades y las está haciendo propias. Entonces yo creo que ese sería un esquema principal, y ya sobre la base de eso ya puedes comenzar a hacer desarrollo de puestos de trabajo, ver por dónde vas a enfocar el desarrollo de la generación de trabajo, si lo vas a meter por temas mineros, que el Perú es un país eminentemente minero, o si lo vas a meter por agroexportación, que genera más puestos de trabajo. Entonces ya comienzas a entrar al detalle de cada cosa. De Somos Perú no nos corremos, al contrario, es un debate que nos gusta porque somos propositivos. Pero sí, indudablemente tendría que ser seguridad, educación y salud en el medio. Bueno, y hablando de debates, felicitarte porque ayer tuviste de verdad que una excelente presentación, Guillermo. De verdad, un aplauso, por favor, para Guillermo por la presentación del día de ayer. Y sí, pues es verdad, ¿no? El Perú pasa por un momento bastante complicado y sobre todo que ya tenemos un antecedente que es la pandemia. Es importantísimo, importantísimo atender el tema de salud. Y claro, sin dejar pues de lado el tema de seguridad, ¿no? Que lo estamos viendo día a día. En su caso, doctor, ¿cuál cree que es el tema más urgente que debería uno pues atender, ¿no? Viendo la coyuntura actual. Mire, ya lo acaba de mencionar Guillermo, la prioridad que tiene el partido: seguridad, salud, educación. A eso habría que agregarle el tema del destrabe de los proyectos a nivel nacional. Son más de 3.000 proyectos que están trabados por diversos motivos, ya lo mencioné hace unos momentos. ¿Ustedes se imaginan si esas 3.000 obras comienzan a desarrollarse? ¿Se imaginan cuántos puestos de trabajo se podrían crear? ¿Se imaginan cómo se movería la economía? Pero también hay otro tema muy importante y que quizás esto va a sacar roncha a muchos. Si existe la necesidad de dar un control a los congresistas, diputados y senadores que van a llegar. Últimamente hemos sido testigos de todas las crisis que ha pasado el país. Se ha cambiado de presidente cuando se le da la gana y como se le da la gana también, a pesar que existe un marco constitucional. Particularmente que yo voy a proponer, para poder controlar esta crisis, es la revocatoria de los congresistas. Así como nosotros los elegimos, también tenemos que sacarlos. Si ellos hacen un mal trabajo. Me preguntas cómo y me preguntas el por qué tendría que hacerlo. El tema es bien sencillo. Cuando ustedes salen al mercado, cuando ustedes suben al Metropolitano, todo el mundo critica el trabajo de los congresistas. ¿Y por qué razón? Mochasueldos, niños, a otra le corta la uña, más antes habían robado Copepollo, antes robacable. Ha habido una degradación y cuando se le ha querido juzgar o sancionar, simplemente la Comisión de Ética lo salvó o la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales se hizo ciego. Solamente un congresista ha sido sancionado en este periodo legislativo. Hay países que ya lo están aplicando. ¿Cómo lo podríamos hacer? El 30% de los congresistas, ya sea diputados o senadores, podrían ser revocados de aquí a 2 años y medio. ¿Qué vamos a ganar con esto? Que si yo soy elegido diputado, voy a tener que esforzarme el doble para poder hacer un trabajo real, consciente y honesto. Para que de aquí a 2 años y medio a mí no me puedan sacar. Señores, esto quizás genere controversia, quizás genere incomodidad. Hay muy buenos congresistas, ojo, en la actualidad. Hay de nuestro partido y de muchos partidos también.
pero hay lamentablemente gente que de verdad deja mucho que desear. Tenemos una tipa que se le puede decir loca, que va gritando, vociferando a la policía, queriéndolo cachetear a una periodista. En fin, esa sería una de las necesidades también para poder controlar un poco la crisis, porque yo les aseguro, si gana uno de la izquierda en este proceso electoral, al mes ya van a estar hablando de vacancias. Entonces, eso también ahuyenta las inversiones extranjeras, genera inestabilidad, porque si cambias un presidente, este presidente va a cambiar ministros, va a cambiar viceministros, va a cambiar directores, va a cambiar funcionarios, y eso es un proceso mínimo de 3 a 6 meses, para que se puedan estabilizar. Entonces, esa sería una de las propuestas que yo que llevaría en caso de ser elegido diputado. La verdad que está bastante complicado todo esto, el tema coyuntural pues es difícil, pero lamentablemente son los congresistas que el pueblo eligió, ¿no? Y son los que están haciendo todo esto. En fin, Guillermo, tú sabes que hay una representación bastante importante de jóvenes acá en el partido. Entonces, para ir terminando ya, yo quisiera que te dirijas a la cámara y que puedas hablar con ellos, que les puedas mandar un mensaje y en general a todas las personas que nos están viendo, para que este 12 de abril puedan tener un voto responsable y sepan cómo deben votar. Bueno, antes que nada agradecer la oportunidad, no solamente a ti, Natalie, sino al equipo de trabajo que hace posible este espacio. A la juventud, ¿qué decir? Decirle que Somos Perú es el partido de la oportunidad. No lo digo yo de la boca para afuera, lo encarno. Entré chiquillo, con aspiraciones, con gente que me ha sabido conducir bajo un liderazgo, porque el joven de por sí es inquieto, es revolucionario, tiene fuerza, ¿no? Y si es bien encaminado con gente que ya tiene las canas encima, que te dice por aquí no, el camino es por acá, el joven puede salir adelante. El joven lo que necesita es lo que dijimos hace unos momentos, una oportunidad. Y de Somos Perú en el plan de gobierno se les ha contemplado. Todo aquel joven que sea contratado por una empresa privada, esa empresa privada va a tener un descuento en su impuesto a la renta. ¿Para qué? Para motivar a que más jóvenes sean insertados en la masa laboral. No proponemos leyes pulpín de recorte de beneficios laborales. Eso causa hartazgo. Lo que proponemos es, vamos a dar beneficio. La vez pasada me preguntó una persona que no tiene mucho conocimiento y me dice, ¿quieres bajar los impuestos a las empresas? Disculpa, esos jóvenes no están trabajando o trabajan dentro de los 4 millones de jóvenes dentro de la informalidad. Si tú los metes en una planilla, esos jóvenes van a estar tributando. Entonces, ese 0.5% que podría ser de la disminución en el impuesto a la renta, va a ser largamente superado por el impuesto a la renta que se va a pagar de la categoría cuarta o quinta según correspondiese. Entonces, hay que ser un poco creativos. Somos Perú tiene esa sazón, Somos Perú es creativo, es consecuente, y es coherente. Reducir los ninis, los que comentaste Por ayer. supuesto, oye, es penoso. Es lamentable. Es penoso. Lamentable. Casi 2 millones de muchachos ni estudian ni trabajan. Y después nos estamos preguntando por qué hay vandalismo. Porque no le estamos dando la oportunidad. Entonces Somos Perú tiene no solamente esto en la vena, no solamente lo tiene en el plan de gobierno, lo tiene interiorizado. El partido, por naturaleza, de una juventud que es proactiva, que es propositiva, es el partido del corazón. Muchísimas gracias, porque tú eliges, tú mandas. Un aplauso, por favor, para nuestro amigo Guillermo. En su caso, por favor, doctor, como ya se lo comenté acá al amigo Guillermo, pues hay bastantes jóvenes que se están acercando al partido, que están conociendo un poquito más de política, que están muy interesados en conocer un poco más sobre el país, ¿no? Sobre la realidad. Lamentablemente también hay jóvenes que están un poquito reacios a seguir conociendo. Entonces quiero que les mande un mensaje a ellos, a todo el Perú, a toda la población y sobre todo decirles este 12 de abril cuál es la responsabilidad que se tiene.
Bueno, los jóvenes en esta oportunidad van a tener una gran responsabilidad porque son ellos los que finalmente van a poner al próximo presidente de la República. Y la responsabilidad básicamente va a estar en ellos. No se dejen llevar quizás por el que te habla bien. No te dejes llevar porque aparece quizás en el TikTok con un influencer, ¿no? Comienza a leer sus planes de gobierno, comienza a investigar sus hojas de vida, comienza a googlear y vas a encontrar la trayectoria de cada uno de los candidatos, en este caso del partido Somos Perú. Como partido nosotros hemos dado oportunidad a muchos jóvenes, ya lo hemos mencionado, varios han salido al extranjero para capacitarse, han ido a Colombia, han ido a Brasil, han ido a Taiwán, han ido a México, ¿no? Y me parece que próximamente van a viajar a Corea y Japón, pero no sé si estoy pecando. Disculpe, no sé si estoy pecando. Tenemos una primicia. No sé, lo he dicho así nomás por... Están atentos. La idea es, señores, que entiendan, que busquen la oportunidad en todos los partidos políticos. Yo los reto, los invito a ello. Busquen la oportunidad en todos los partidos políticos. Y cuando lleguen aquí a Somos Perú, hagan una evaluación real. Ahí se van a dar cuenta que el partido que más oportunidades da a los jóvenes es justamente Somos Perú. Y con esa oportunidad que damos como partido, vamos a querer darlo a nivel nacional. Ya Guillermo Aliaga explicó cuál es la propuesta del partido para el caso de los jóvenes en el tema laboral. ¿Se necesita creer en alguien? Sí. ¿Desconfiamos? Sí, desconfiamos. Pero necesitamos ser nosotros consecuentes y evaluar. De ahí sacar nuestras propias conclusiones. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Mario. Un aplauso, por favor, para el doctor. Y ya saben, acá en el partido de Somos Perú, en el partido del corazón, es donde están las verdaderas oportunidades. Ejemplo de eso, el día de hoy he tenido a dos grandes somistas que nos han podido contar un poquito más de su historia, un poquito más de sus inicios en Somos Perú, cómo ha sido la progresividad y cómo llegan ellos ahora a ser candidatos. Guillermo, doctor, muchísimas gracias por darse el tiempo en su apretada agenda, porque yo sé que están caminando un montón, están saliendo, están conversando, visitando bases, están haciendo un montón de trabajo y de verdad escuchando a los vecinos, porque es lo que nos toca hacer en este momento, y de verdad agradecerles por venir acá, por darnos la oportunidad de conocer un poquito más de ustedes, para que la gente conozca un poquito más de su historia, para que la gente que nos sigue y los que no nos siguen también, porque sabemos que cuando comparten hay gente que nos ve, nos empieza a conocer, dice guerreros, somistas, hablemos, corazón, ¿qué? Entonces sepan de qué trata y sobre todo de la clase de candidatos que tenemos, la esencia de cada uno de ustedes. Así que les agradezco mucho a todos los presentes el día de hoy, que se han dado el tiempo, de verdad, el tiempo es lo más preciado que una persona puede dar. Y de verdad que ustedes hoy han dejado de hacer diversas actividades para poder estar acá y poder escuchar a nuestros hermanos somistas. Muchísimas gracias a la gente de las redes sociales, de la página oficial de Somos Perú, que han estado conectados. Por favor, compartan siempre este programa. Lo vamos a tener con candidatos los jueves y los viernes, y los martes ya saben que son de nuestros guerreros somistas de corazón. Agradecer una vez más a nuestra presidenta. Presidenta, acá han estado sus hijos, hablando y contando un poquito más de la historia de Somos Perú, hablando con corazón para todas estas personas que el día de hoy han estado con nosotros. Así que nos despedimos, muchísimas gracias por estar con nosotros, compartan, comenten y nos vemos el día de mañana. Hasta luego.